En este mundo, el conocimiento es infinito y el aprendizaje permanente. Hola colegas, amigas, amigos, estudiosos del derecho e interesados en la materia agraria, reciban un fuerte y caluroso abrazo desde Apatzingán, Michoacán. Su servidor, el licenciado Erwin Gutiérrez García, licenciado por la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Texcoco, actualmente funcionario en Procuraduría Agraria con más de 14 años del servicio. Les envío un cordial saludo y les doy mi más grande agradecimiento por el favor de su atención. Por otra parte, no omito agradecer nuevamente al administrador de este grupo por permitirme compartir con ustedes las experiencias y conocimientos adquiridos en campo, en la práctica. Pero además, deseo hacer un reconocimiento a la divulgación y a la difusión de esta materia, la materia agraria, en virtud de que, como ustedes saben, por tratarse de una materia que se encarga de asuntos en su mayoría del sector rural, ha sido la causa que en universidades, en facultades de derecho y en escuelas donde se imparte la licenciatura, se omita o definitivamente se elimine dentro de su plan de estudios, ocasionando con ello el desconocimiento de la ley, del procedimiento y de la defensa de los sujetos de derecho ante los tribunales y ante las diferentes instancias de gobierno. Por ello, nuevamente, gracias a todos los compañeros, a todo el grupo que hacen posible que esto se divulgue, que aporten sus conocimientos y que pongan un granito de arena para que esto siga adelante, ya que la materia agraria, si bien se trata del sector rural, pero no puede estar alejada de lo que es la tecnología, de lo que son estos medios, los cuales tiene que estar actualizada día con día. Acuérdense, compañeros, que en este mundo el conocimiento es infinito y el aprendizaje es permanente. Y ahora bien, ya entrando de lleno al tema de asambleas de formalidades especiales, nos llevará de la mano este pequeño guión que nos dice, ¿cuál es el objetivo de este tema? Bueno, primeramente el objetivo es identificar y señalar el fundamento jurídico. ¿Qué es una asamblea de formalidades especiales o también conocida como asamblea calificada o por lo menos como asamblea dura? Asuntos de su competencia y qué requisitos se deben de cumplir para su procedencia. Bien, iniciamos con lo que es el fundamento jurídico. El fundamento jurídico de las asambleas de formalidades especiales lo encontramos en el artículo 23, en su fracción de la séptima a la 14ª. Además, en el artículo 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31, todos de la ley agraria. Pues bien, ese es el fundamento jurídico. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis. Les comento que estoy consciente que en este grupo hay expertos, conocedores en la materia agraria, tanto en campo como en tribunales agrarios. Por eso es que el fundamento jurídico lo vamos a ver de forma general. Y hay algunas cuestiones que vamos a ver de manera general. Pero vamos a darles su realce, vamos a darle su puntualización en algunos aspectos que consideramos importantes para las personas que apenas se van adentrando al conocimiento de la materia agraria. Les pido su paciencia y consideración en este punto. Gracias. Continuamos. Ahora bien, ¿pero qué es una asamblea de formalidades especiales? La mayoría contestaremos, es aquella asamblea que se celebra en un núcleo ejidal, ya sea ejidal o comunal, y que está contemplada en las fracciones de la séptima a la 14ª del artículo 23 de la ley agraria. Y desde mi punto de vista es correcto. Pero bueno, si le agregamos un elemento más que dice son aquellas asambleas que se encuentran contempladas en el artículo 23 de su fracción séptima a la 14ª y que tratan temas de trascendencia para el núcleo, ya sea ejido o comunidad, y que son ineludibles. Es decir, que al omitir un requisito esencial que marcan
o especifica la ley para este tipo de asambleas pueden ser tachadas de inválidas o nulas. ¿Qué les parece esa definición, compañeros? Asuntos de la competencia de las asambleas de formalidades especiales. Pues bien, volvemos a reiterar que los asuntos competencia de las asambleas de formalidades especiales están comprendidos en las fracciones de la 7ª a la 14ª del artículo 23 de la Ley Agraria. Iniciando con la fracción 7ª. Fracción 7ª. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización. Esta fracción, por lo general, ustedes recordarán que se empleó cuando se aplicó el programa Procede, posteriormente cuando se aplicó el programa FANAR, hoy en día programa Raja FANAR, referente a la regularización tanto de parcelas como de solares urbanos, como el área obviamente de asentamiento humano y demás tierras propiedad del ejido. Fracción 8ª. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios. Esta misma fracción se empleó en los programas mencionados anteriormente, en los cuales se reconocían a los posesionarios con dicha calidad dentro de ese núcleo agrario donde se llevaba a cabo la asamblea, así como el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho. Vuelvo a insistir y a repetir, este tipo de fracciones se utilizaron cuando se llevaron a cabo los programas de certificación y de regularización en los núcleos agrarios. Aquí deseo hacer otro paréntesis y quiero dejar muy claro que no es que estas fracciones estén obsoletas o que no estén vigentes. Claro que están vigentes y claro que se pueden volver a utilizar en el momento que alguno de ustedes necesite llevarlas a la práctica, que ustedes necesiten invocarlas. Están vigentes. Yo mencioné que obviamente se utilizaron cuando se llevaron a cabo esos programas porque era parte de lo que se hacía en aquel entonces para regularizar la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios. Pero de hoy en día siguen vigentes y se pueden utilizar, invocarlas para llevar a cabo la regularización tanto a posesionarios, así como asignación, delimitación del área con destino específico y cualquier otra área. Gracias. Bien, una vez que ha quedado aclarado ese punto respecto de las fracciones anteriores, pasamos a la fracción 9ª. Y nos señala, autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de sus tierras de uso común a una sociedad en los términos del artículo 75 de la ley. Se refiere, obvio, a la ley agraria. Bien, en esta fracción se refiere a dos aspectos. El primero, la adopción del dominio pleno, es decir, extraer su parcela del régimen ejidal y pasarla a que sea tratada en las leyes de la materia común, es decir, por las leyes civiles de cada localidad. 2. Se refiere a la aportación de tierras de uso común a una sociedad, lo cual lo señala en el artículo 75 de nuestra ley agraria. En esta fracción nos señala con claridad los puntos y la competencia para una asamblea calificada. Más adelante comentaremos sobre los requisitos de dicha asamblea. Por el momento lo veremos de manera general. Fracción 10ª. Esta fracción se refiere a la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación. Bien, como les había dicho en las fracciones 7ª y 8ª, esta fracción es la medular para el caso de la delimitación, destino y asignación de tierras. Así se ocupó y se utilizó en los programas de certificación. Vuelvo a repetir, en su momento Procede, FANAR, actualmente Raja FANAR. Es la fracción medular para que se lleve a cabo la delimitación, destino y asignación de tierras en un núcleo agrario. Fracción 11ª.
se refiere a la división del ejido o su fusión con otros ejidos. De manera general, creo que está entendible. Necesitaríamos adentrarnos de lleno a lo que es una división de ejido y su fusión con otro ejido para tratar punto por punto. De manera general, creo que está entendible, se refiere a la división del ejido, o en su caso, si se quieren fusionar con otros ejidos, nos da la pauta y la oportunidad de invocar esta fracción decimoprimera. Fracción decimosegunda. Terminación del régimen ejidal cuando, previo al dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia. Bien, esto sucede por lo regular en los núcleos que están cercanos a la urbe, a la ciudad, que la mancha urbana los ha absorbido, que ya no cuentan con bienes, que ya no cuentan con tierras ejidales, que deciden terminar su régimen ejidal. Estos asuntos también son competencia de la Asamblea de Formalidades Especiales. Fracción decimotercera. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal. Este asunto también es competencia de una Asamblea de Formalidades Especiales. Cambiar el régimen de ejidal a comunal. Fracción decimocuarta. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva. Es decir, esta fracción se invoca cuando en un ejido desean hacer alguna modificación o cancelación del régimen de explotación colectiva. Es decir, ya no desean trabajar conjuntamente como lo hacían anteriormente cuando existía el certificado de derechos agrarios, que solo señalaba que eran ejidatarios de un núcleo, pero no les decía en qué porción, en qué superficie y con qué medidas y colindancias. A esto se refería cuando se señala la cancelación del régimen de explotación colectiva, a manera de ejemplo. Ahora bien, pasamos a lo que son requisitos para su procedencia. Creo que es el punto medular de las asambleas de formalidades especiales. Primeramente señalamos que se debe de convocar por medio de cédulas colocadas en los lugares más visibles del ejido o comunidad, según se trate, que expresen asuntos a tratar, lugar, fecha y hora de la reunión. Punto número 2. Expedir la convocatoria por lo menos con un mes de anticipación de la fecha programada para la celebración de la asamblea. Punto número 3. Notificar a la Procuraduría Agraria sobre la celebración de la asamblea, por lo menos con la anticipación de la fecha para su celebración, es decir, con la anticipación de un mes. Esto para que la Procuraduría envíe y comisione a un representante. Punto número 4. Proveer lo necesario para que asista un fedatario público. El interesado elegido o la persona interesada del ejidatario tiene que proveer lo necesario para que asista el fedatario público. 5. Celebrar la asamblea dentro del ejido o lugar habitual, salvo causa justificada. 6. Instalar la asamblea, en su caso de primera convocatoria, es necesaria la presencia cuando menos de las 3/4 partes, es decir, el 75% de los ejidatarios con derechos vigentes. En estas asambleas los ejidatarios no pueden representar, no pueden otorgar poder, no los pueden representar. Es decir, no hay representantes en este tipo de asambleas. 7. En caso de segunda convocatoria u ulterior, las asambleas se instalarán válidamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios con sus derechos vigentes. En estas asambleas tampoco se podrá designar mandatario. 8. Las resoluciones deberán contemplar el voto aprobatorio de las 2/3 partes de los asistentes a la asamblea. Bien, aquí sí es necesario que hagamos una pequeña pausa, en la cual les tenemos que decir, compañeros abogados y asesores, gestores en general, nos hemos percatado de que muchas de las solicitudes nos las hacen sin cumplir los tiempos que nos marca la ley. Les voy a comentar
los requisitos mínimos que deben de reunir para que se pueda comisionar a un personal de la Procuraduría Agraria y asista, en términos del artículo 28 de la Ley Agraria, a dar cumplimiento a esa comisión. Punto número 1. Deben de presentar a las oficinas de la residencia que le corresponda la solicitud por parte del comisariado ejidal, en la cual está pidiendo de los servicios en términos del artículo antes invocado, así como la solicitud de la persona interesada o del ejidatario interesado, en su caso, si es comunero. Además, debe agregar los documentos personales, como son identificación, CUR, copia del certificado. ¿Para qué? Para que en esa residencia les integren un expediente. A su vez, en esa residencia se tiene que calificar, lo tiene que enviar el residente a la representación al estado que corresponde para que el subdelegado operativo haga lo propio. A su vez, el subdelegado lo envía a oficinas centrales en la Ciudad de México, quienes dan el visto bueno y manifiestan si cumple los requisitos de ley. Por eso es importante, compañeros, que ustedes tengan presente, deben de acudir con la solicitud elaborada. Si no tienen esa solicitud, sí deben de prever todo lo necesario. ¿Por qué? Porque, repito, debe de firmarla y sellarla el comisariado ejidal como principal interesado. Una vez que acude a la residencia, debe de recibir una asesoría respecto del procedimiento y la fracción que van a invocar, que ya se ha integrado el expediente, que ha reunido los requisitos, que han comisionado al personal de Procuraduría Agraria. Hay que acudir a la celebración de la asamblea en primera cédula. Si en esa asamblea no se encuentran presentes el 75% del total de los ejidatarios, obvio es que hay que levantar el acta de no verificativo y emitir una segunda convocatoria para celebrarse no menos de 8 días ni más de 30, conforme a la ley. Tomar en cuenta siempre que deben ustedes ver lo necesario, tomar las medidas necesarias para que siempre esté presente el notario público, el fedatario público, que va a protocolizar el acta, los trabajos, los planos, todos los documentos que emanen de dicha asamblea. Entonces, compañeros, son requisitos importantes, indispensables, que ustedes deben de reunir al momento de solicitar el servicio de Procuraduría Agraria. Ahora, ¿qué problemática es la que se presenta normalmente en una asamblea de formalidades especiales? Ustedes saben que en la mayoría de los ejidos hay ausentismo, su padrón se encuentra inflado y el número de ejidatarios que físicamente están en un ejido ya no coincide con lo que marca el padrón. Por tal motivo, es difícil, complicado en algunos ejidos cumplir con este requisito. Por lo regular, en la mayoría de este tipo de asambleas se tiene que llevar en segunda convocatoria u ulterior. ¿Por qué? Porque la ley exige, recuerden ustedes, que en segunda convocatoria se debe estar presente para que haya quórum legal por lo menos el 50% más 1. Entonces, tomar en cuenta estas consideraciones. Recordemos que esta es una asamblea de formalidades especiales que tiene requisitos muy particulares que le dan validez a dicho acto jurídico. Y bien, antes de concluir con este modesto trabajo y la breve explicación de lo que son las asambleas de formalidades especiales, no olvidemos que en este mundo el conocimiento es infinito y el aprendizaje permanente. Retomemos y recordemos que las asambleas calificadas son aquellas que llevan elementos muy particulares, los cuales se deben de cumplir para que tengan validez y no sean tachadas o calificadas como nulas, como es identificación, CUR, certificado. Si hay planos, aportar el plano tipo A, tipo B, dependiendo la asamblea y las características que se traten. ¿Para qué? Para que el funcionario tenga conocimiento y sepa de qué se va a tratar esa asamblea. Además, no olviden
que esa asamblea debe de ser protocolizada y firmada siempre por el notario público y por el representante de la Procuraduría Agraria. En su acta de asamblea debe de recordarse siempre considerar el aspecto de los derechos humanos. Eso vamos a tenerlo bien presente porque actualmente es un requisito que el registro agrario nos está pidiendo, que consideremos ese aspecto, los derechos humanos, que no se violenten. Es decir, nosotros como funcionarios de Procuraduría Agraria debemos de vigilar, siempre debemos de vigilar los derechos humanos, que no se violenten, que se cumpla la ley y que la convocatoria cumpla con los requisitos que nos exige dicha normatividad, así como el desahogo de la asamblea. Luego entonces, compañeros, no olvidemos que en este mundo el conocimiento es infinito y el aprendizaje permanente. Quedo a sus órdenes. Les voy a agregar un formato de un acta de asamblea de formalidades especiales y demás material que puede servir para reforzar el tema. Quedo a sus órdenes, sigo pendiente y con la intención y el deseo de compartir y de seguir aprendiendo de ustedes. Enhorabuena. Gracias.